Hoy vamos a continuar con lo que venimos hablando, que es sobre la alabanza a Dios. Bien. Hace 8 días, ¿de qué hablamos particularmente? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál era el tema de hace 8 días? ¿Era cuál? ¿Por qué alabamos? Razones para alabar, razones. Encontramos varias razones, ¿verdad? Varias razones para alabar. Y hoy vamos a tocar el tema los para qué. Recuerde que alabar a Dios, uno lo alaba de varias formas. Más bien, quiero no confundir las palabras. Nosotros adoramos a Dios de varias formas. Lo adoramos a través de nuestra obediencia, lo adoramos a través de la forma como oramos, a través de nuestras palabras lo adoramos. Nosotros también lo adoramos cuando hacemos actos de beneficencia, también cuando ayudamos al pobre, al necesitado, cuando ayudamos a la congregación, cuando apoyamos el avance del reino de Dios. Todo eso es una forma de adoración. Cuando pasamos la ofensa, cuando aguantamos un jefe difícil en el trabajo, lo hacemos porque adoramos a Dios. ¿Bien? Cuando hablamos de alabar al Señor, la acción de alabarlo mezcla o tiene intrínseco el hecho de levantar himno hacia Él. Es la forma como Él nos regaló de expresar muchas de las cosas que ya hablamos hace 8 días, de los por qué lo alabamos, y Él nos regaló lo que es la música, nos regaló los instrumentos, nos regaló una manera de adorarlo que es la alabanza. ¿Bien? Es otra manera de adorarlo. Lo alabamos a través de la música, lo adoramos a través de la música, lo adoramos a través de los cánticos. Y a lo largo de las escrituras vemos desde el comienzo hasta el final cómo la música o la alabanza apareció o aparece en las escrituras. Si yo le preguntara a usted cuándo fue el primer momento en que la alabanza, que tiene que ver también con la danza, que tiene que ver con el despliegue de esa forma de adoración a Dios, apareció, ¿usted cuándo cree que apareció en la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que se vio algo como en términos de adoración a Dios a través de la danza y la alabanza y que pareciese como que todo estuviera funcionando de esa manera? ¿Cuándo cree que empezó eso? ¿Cuándo? De hecho, tenemos rastros, por ejemplo, en la Biblia que en el trono de Dios a todo tiempo hay quienes están adorando. Hay ángeles adorando, alabándolo a través de cantos e himnos. Cuando vemos Apocalipsis muchas veces nos muestran que día y noche hay adoración a través de la alabanza a Dios. Pero recuerdan cuando todo fue creado y que dice que las aguas, que todo estaba como en desorden aún, la tierra, cuando Dios todavía no había ordenado todo. Cuando todas las aguas estaban sobre la faz de la tierra, ¿qué decía? Que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía, y eso parece que nos estuvieran diciendo cuando uno investiga el significado, era como si estuviera danzando sobre las aguas. Así que incluso desde ese momento en que la tierra aún todavía o estaba en proceso de organizarse por parte de Dios, el Espíritu del Señor, que era el mismo Dios, estaba danzando, estaba alabando, estaba en medio de las aguas, ahí paseándose. Así que tanto en el trono de Dios como en medio de la creación desde el comienzo, la alabanza y esa forma de adorarle apareció. Y Dios es un Dios que ha hecho que nosotros podamos usar esa herramienta para varias cosas, que ahora sí las vamos a ver hoy. Pero lo primero que tenemos que ver es quién, y esa pregunta que usted va a ver allí es, ¿quién debería o debe liderar la alabanza pública? Porque la alabanza en privado, pues cada uno tiene la capacidad de presentarte ante Dios y también orar ante Dios solito y también alabar a Dios a través de la música solito, ¿verdad? Pero públicamente ya ahí sí tiene un orden.
Públicamente cualquiera no puede simplemente decir, venga, yo lidero la alabanza pública al Señor en medio de la congregación. No, eso tiene un orden. Así como también tiene un orden los que deben enseñar públicamente al Señor. Todos debemos llevar las buenas nuevas de Jesús, es decir, hablarle de Jesús a la gente, todos, de manera directa, privada, pero hay unos encargados de poner la doctrina del Señor en medio del pueblo de Dios. Así que así como hay un orden de quienes deben enseñar, también hay un orden de quienes deben liderar la alabanza, porque Dios es un Dios de orden. Acuérdense siempre de eso, orden. Cuando a veces mis hijas me preguntan, pero ¿por qué molestas tanto con que tengamos el cuarto ordenado? Ahí vienen cuál es mi respuesta. Porque Dios es un Dios de orden y por ende esa es una manera de reflejar su carácter, que seamos ¿qué? Ordenados. ¿Será que Dios es puntual? ¿Se han visto las fiestas que no, Él hizo todo puntual y perfecto y en la hora perfecta, ni antes ni después? Un Dios puntual. Así que nosotros deberíamos ser puntuales porque eso también demuestra el carácter de Dios. Así que entre más maduros en la fe seamos, más puntuales deberíamos ser. Entre más maduros en la fe seamos, más ordenados deberíamos ser, más diligentes, menos rencorosos, más lentos para la ira, porque el Señor es lento para la ira. ¿Y qué? Abundante en amor. No quiere decir que no nos podamos enojar en algún punto, pero cuando éramos inmaduros en la fe nos parecíamos foforitos, ¿verdad? De esos que se ponían, usted era medio así ya. Eso éramos cuando éramos inmaduros en la fe. Cuando maduramos en la fe, ya cuando me ofenden, ¿qué hacemos? Muchas veces pasamos la ofensa. Ya no peleamos todas las rencillas que se arman, no decimos todas las batallas las tengo que luchar, no. El maduro sabe cuál luchar y cuál no. El león sabe cuándo de verdad ir y pararse y hacerse matar y cuándo no. Y si los animales tienen cierto discernimiento, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios? Así que lo que primero quiero que vean es esto, porque hay un orden para luego ver los para qué de la alabanza. Vamos a Primera de Crónicas 23:5. Nuevamente algunos ya conocen esto, pero voy a hablarlo un poquito con más calma. Y el libro de Primera de Crónicas, el versículo 23, desde el 1, nos muestra el diseño de quienes deben liderar la alabanza, como también el diseño del gobierno de la iglesia, pero no voy a entrar en eso, sin embargo lo voy a leer. En ese momento David estaba a punto de morir. David era el rey de Israel. Hoy en día, ¿quién es el rey de la iglesia? ¿Quién? El Mesías, Jesús, Yeshua. Él es el rey de la iglesia. Él es el rey del pueblo de Dios. Nosotros no tenemos reyes humanos. De hecho, el diseño desde el comienzo era que él siempre fuera el rey de su pueblo. ¿Recuerdan? Que en su corazón no estaba el poner un rey humano sobre su pueblo. No estaba. Porque iba a fallar. Incluso David falló y trajo mucha consecuencia mala en su momento y aún todavía quedan secuelas de aquello en el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que el diseño de Dios, aunque vamos a ver a David tomando aquí el rol de rey, hoy en día el rey es nuestro amado Mesías. ¿Listo? Así que dice, David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Pregunta, ¿quién eligió a Salomón como el sucesor de David? A ver, los duros en la Biblia. ¿Quién? Díganme, ¿quién eligió al rey Salomón como el sucesor o el rey sucesor de David? ¿Ustedes creen que fue David? ¿Qué dice Charlie? Fue Dios. Porque uno diría, no, pues David tan pilo. ¿Qué hace un rey si ve que ya se va a morir? ¿Qué creen? No, pues hay que dejárselo a mi hijo. Eso es lo más, eso es como cuando hay un imperio de algo, ¿no? Algo que ha funcionado.
Si usted creara, si Dios le diera la capacidad de crear una empresa a usted, ¿tendría usted el derecho de dejársela como sucesor a su hijo, sí o no? Una empresa de algo. Sí, ¿por qué no? Pero si Dios levantó al rey para gobernar a su pueblo, ¿quién es el que debe decir quién debe continuar? Dios. Muy bien. Y quiero demostrarle, aunque no es esto lo que va a hablar, pasen unas páginas, pues ya volvemos ahí, al Primera de Corintios, de Crónicas, pero no, ese mismo Crónicas, pero capítulo 29, versículo 1. Y mire lo que dice, ahí nos dan la respuesta. Hay varios lados donde la dan. Pero mire lo que dice el 29.1 y ya volvemos a donde estábamos. El rey David le dijo a toda la asamblea, es decir, a todo el pueblo de Dios, Dios ha escogido a mi hijo Salomón. ¿Para qué? Pero para una, o sea, lo eligió para continuar el reinado en Israel, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia, dijo él, el palacio no está para un hombre, sino para Dios el Señor. Así que bueno, ahí les llamó a hacer esfuerzos a todos. Y recuerden que en otro momento Dios dijo que había elegido a Salomón, le dijo a David para que continuara. Así que cuando el pueblo de Dios, es decir, una congregación, parte del liderazgo ya va a pasar la batuta a otro, ¿quién debería elegir quién continúa la batuta en los puestos de liderazgo? ¿Quién? Dios. ¿Podría ser el hijo de alguno de ellos? Sí. ¿Podría ser que fuera otro? También. Pero por eso hay que tener ahí oídos. Porque a veces eso se vuelve como un imperio propio, ¿no? Y entonces se hace lo que mande unos cuantos o a veces una familia. Y ahí se daña el diseño. Pues vamos. Entonces, volviendo a Primera de Crónicas 23, dice que David era muy anciano, 23.1, declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y a los levitas. Pero recuerde que ese es el diseño del gobierno del pueblo de Dios y por ende de una iglesia. Los ancianos que representan a los jefes de Israel, los sacerdotes que representan a todos los que hacen los 5 roles. ¿Cuáles son los 5 roles? Apóstol, profeta, maestro, pastor, me falta uno, y evangelista. ¿Listo? Ahí está, ese puñado de personas que Dios les da ese llamado son los sacerdotes actualmente. Y están los levitas. Los levitas, nos dice la palabra, si usted salta, ya voy a continuar ahí, pero salte al versículo 27. Y nos recuerdan ahí que eran los levitas. Dice, de acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, porque desde los 20 hay responsabilidad delante de Dios, ¿no? Directo. Entonces, y su función, la de los levitas, consistía en, para esto levantó Dios a los levitas, ¿en qué? En ayudar a los descendientes de Aarón, es decir, a los sacerdotes, en el servicio del templo del Señor. Eso es lo que usted conoce como el diaconado o los servidores. Entonces ahí está el otro grupo, los servidores, los diáconos. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué Dios levanta diaconado o servidores? Para apoyar el llamado sacerdotal de los sacerdotes, valga la redundancia. ¿Y para qué están los jefes de Israel o los supervisores o los ancianos? Supervisar, estar pendientes del manejo, ir andando que no se va a salir nada. Es más difícil que haya corrupción si la responsabilidad le cae solo al sacerdocio. Hay más posibilidades que haya corrupción, claro, en una iglesia, pero si solo hay sacerdocio y levitas, es decir, diaconado, se divide, entonces ya es más difícil que haya corrupción, pero podrían ponerse de acuerdo también. Entonces hay un tercero. Entonces, ahora, para que se corrompa toda una iglesia con este modelo, tendría que corromperse ¿qué? Los ancianos, los sacerdotes, más difícil el diaconado. Podría llegar a pasar, pero sería terrible. ¿Ven? Pero esa no es la idea. Muy bien. Pero entonces vamos a hablar es de la alabanza, específicamente ahí no lo van a decir. Entonces, versículo 3 del capítulo 23, contaron a los levitas, hicieron como censo de levitas en el pueblo.
que tenían más de 30 años y resultó que eran un total de 38,000 hombres, hablando de todo Israel. De estos 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. Unos servidores para el trabajo en el templo físico que en ese entonces había. 6,000 eran oficiales y jueces. También hacían otro rol algunos. Y habían otro más. 4,000 eran porteros. ¿Sabe qué era un portero? No me va a decir que eran los que atajan fútbol, no. ¿Qué es un portero en esa época? ¿Se acuerdan que en esa época las ciudades tenían murallas? Y no para entrar habían puertas. Entonces los porteros estaban vigilando en las puertas, tanto de las ciudades como del templo, como del santuario. O sea, todo lugar que tenía puertas, habían porteros vigilantes. ¿Cuál era su idea? Que si había de pronto un ataque externo, avisar. Y estar ahí en la jugada, vigilantes en todo el tiempo, también para evitar que entrara gente extraña al pueblo, ¿sí? Eran como vigilantes. Y habían otros 4,000 que estaban encargados de, escuchen esto, alabar al Señor con los instrumentos musicales. Por eso los que sirven en esta área es parte del diaconado. También en Israel habían los que servían en esa parte para alabar al Señor. Ellos eran los que lideraban esa área para con el pueblo, con elementos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. Así que cuando vemos en el diseño de Dios quiénes deben liderar la alabanza pública, ¿quiénes son? El diaconado que fue, o servidores llamados a este ministerio. Ellos son los que deben liderarnos a nosotros en esa área. ¿Bien? Mire tan interesante, entonces lo que vamos a hacer, después de descubrir quiénes deben liderar, ahora sí vamos a pasar para qué alabar. Porque es necesario entender bajo qué batuta está este ministerio. Hay algunos líderes religiosos que quieren hacer de todo, ¿o no? Quieren alabar, quieren predicar, quieren enseñar, quieren ser los líderes de esta área, quieren manejar las finanzas de la iglesia, quieren hacer todo lo que... No, se vuelven como unos medios reyes, ¿no? Obviamente tienen voz y voto en medio del resto de gobierno, pero de la iglesia, pero no hay ninguno que pueda decir yo soy el mandamás de esto, porque no hay solo un rey. Y el rey es nuestro amado Señor, pero sí hay el cuerpo de gobierno que tiene que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿para qué alabar a Dios? ¿Para qué alabarlo? También está en la Biblia. Y hay un primer para qué. Vaya conmigo ahí a esta misma primera de Crónicas 25, pero ahora salte al 25, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, porque ahí está toda la riqueza de un primer para qué. ¿Listo? Capítulo 25 de ese mismo libro, versículo 1. Escuche muy bien lo que dice ahí. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. O sea que habían los descendientes de estos tres hombres, fueron los llamados a liderar esta área musical en el pueblo. Y miren lo interesante que empieza a decir, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. Aquí viene algo muy interesante, porque en el versículo 2 nos dicen los descendientes de Asaf, que eran uno de los tres hombres, y al final nos dicen lo particular que tenían estos hijos de este varón. Escuche muy bien. De los hijos de Asaf, y nos hacen una lista, Zacur, José, Netanías y Azarela, dice, a esto los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. Es decir, que estos muchachos y esta familia y este espíritu que estaba en ellos hacía algo particular a través de la música, ¿y era qué? Profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Se acuerdan que una vez lo dijimos? ¿Será que profetizar es hablar el futuro? ¿O es parte de?
Profetizar es hablar la palabra de Dios, ya sea en pasado, presente o futuro. Pero es ser un vaso para algo que quiere comunicar Dios. Así que los que alaban, uno de los propósitos de ellos es liderarnos para hablar la palabra de Dios. ¿Recuerda que hablábamos que el motivo de nuestra alabanza era Él? Así que la música que nosotros cantamos y que creemos en el futuro y que crean ellos también, uno de los propósitos es que hablen la palabra de Dios, que la digan. Porque yo no sé si usted tuvo esa experiencia, algunos de ustedes tuvo esa experiencia cuando se topó por primera vez con una congregación, que por primera vez fue y escuchó realmente un tiempo de alabanza y de repente algo empezaba a pasar. A mí me pasó la primera vez que entré a una iglesia, o sea, ya con el entendimiento del Señor. ¿Qué pasó? Yo empecé a sentir algo, una libertad. Y lo que yo leía en el videobim de ese entonces en el que estábamos en esa congregación, estaba en otro país y yo leía, lo que decía así a mí me impactaba porque estaba hablando cosas de Dios y yo estaba aprendiendo la palabra en medio de lo que estaba leyendo y yo era un nuevo. Así que creo que ellos, sin darse cuenta, causaron en mí que yo empezara a hablar la palabra de Dios a través de la música, de las canciones, y a entender lo que Dios decía. Qué bueno es cuando la palabra de Dios está inmersa en una canción, cuando uno alaba, porque uno está aprendiendo. Y ahí empiezan a pasar cosas muy interesantes, estoy hablando verdad. Así que los ministros de la alabanza deberían guiarnos a nosotros, el pueblo de Dios, a hablar la palabra de Dios, a profetizar. ¿Podría Dios usar a un músico para de repente hablar algo específico y detallado para la congregación? Pregunto. Claro, claro. Dios podría usarlos a ellos en medio de una alabanza, en medio del canto, de repente usarlo para hablar a la congregación algo en detalle. Claro que sí. Pero deberíamos, como toda profecía, dice la palabra de Dios, debe ser motivo de chequear que no esté rompiendo un principio, llevándonos a adorar otra cosa. ¿Se acuerdan que habían 3 cosas que nosotros enseñamos acá para entender que una profecía viene de Dios? ¿Se acuerdan que explicábamos que a veces nos confundía que una profecía o algo que se dijera en nombre del Señor se cumpliera? Pero a veces también la palabra de Dios dice que Él permitía que se cumpliera para probar al pueblo, porque no es la única señal de que es verdad. Una señal es que se cumpla, otra señal es ¿cuál? Que no nos lleva a adorar a otra cosa diferente o a alguien diferente que no sea Él. Y otra cosa es, habían 3, se me fue la otra. ¿Cuál? Y que nos llevaran única y exclusivamente a alabarlo a Él. Hubo 3 que estudiamos. Porque hay veces se cumple, pero nos llevan a adorar otra cosa. Entonces ahí es falsa. Hay veces no se cumple, obviamente, y ya es falsa. En fin. Pero miren lo que pasa ahora con los hijos del segundo hombre, porque nos dan otro para qué debería liderarnos los ministros de la música. Dice de Jedetún sus 6 hijos, y nos muestran los 6 hijos. Y luego dice, a esto los dirigía su padre Jedutún, quien al son de arpa profetizaba ¿para qué? Para dar gracias y alabar al Señor. Así que quienes lideran la música en público y tienen este ministerio nos deberían llevar a nosotros ¿a qué? A dar gracias y alabar a Dios. Entonces parte de la música es esa también. ¿Se acuerda? Para eso nos deben liderar, para que nosotros hagamos eso y aprendamos a hacer eso en medio del pueblo de Dios. ¿Lo hacemos aquí? Creo que sí. Creo que estamos alabando cada día mejor y creo que en el medio del entendimiento podemos alabar cada día más y mejor. Y no solo acá públicamente, sino en privado, ¿no? Pero es importante entenderlo. Pero mire también ahora la tercera familia. ¿Qué dice? De los hijos, versículo 4, de capítulo 25, de Emán, y nos muestran los hijos, después dice, versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder.
Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Es decir, que había otro propósito en medio de la alabanza con estos hijos y era exaltar el poder de Dios a través de su palabra. Así que qué interesante que nos dan otro propósito para lo cual ellos están puestos aquí, para llevarnos a esta parte. Bien, así que más vale que nosotros cada día estemos más organizados y alineados con estas áreas. Vuelvo y repito lo que dije hace una semana atrás. Alabar a Dios no tiene nada que ver con nosotros. Que si yo me siento bien, que si yo me siento mal, que si yo estoy acongojado. ¿Dios le importa esos sentimientos nuestros? Claro, claro que sí. ¿Podríamos expresárselos a Él en medio de la música? Seguro. ¿Pero es la música el motivo por el cual lo hacemos? ¿Que seamos nosotros el motivo? No. Es Él, única y exclusivamente Él. Y así como a veces no nos dan ganas de ir a trabajar, no nos dan ganas de madrugar, no nos dan ganas de ir a hacer deporte, no nos dan ganas de cocinar ni de lavar la loza, así también a veces no nos van a dar ganas ni de orar, ni de alabarlo, ni de exaltarlo, porque estamos acongojados, tristes o demasiado felices para estar pensando en Dios. Porque esa también es peligrosa, ¿no? Cuando estamos demasiado cómodos y demasiado bien, que ya no hacemos esfuerzos, no nos movemos, no vamos a alabar al Señor, no nos importa hacerlo en público y mucho menos en privado. Así que no se trata de ganas, se trata de que Él está. A veces las personas me dicen, uy, es que yo no siento a Dios. La Biblia, ¿dónde dice que usted tiene que sentir a Dios? ¿Dónde? Debemos sentir a Dios para poder estar, entre comillas, motivados para servirle, a buscarle y adorarle y alabarle. No. ¿Cuántas veces usted no siente que Él está, pero usted debe saber que Él está? La Biblia dice, y el Señor decía, cuando entren, vayan a orar, cierra tu cuarto, entra a la puerta y ora. Él lo asegura. Ora a tu Padre que Él está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto se recompensará. O sea que si no tenemos ganas de orar, ¿eso qué importa? Cada uno de ustedes tiene que saber que Él está esperando que en lo secreto lo busquemos. Punto. Así no tengamos ganas, así no lo sintamos. Así que estas tres son o salen de un propósito y es que los que son llamados deberían llevarnos a nosotros a estas tres áreas en medio de la alabanza pública. Vamos ahora a otro slide. Y este es muy interesante porque la música fue usada por Dios en varias oportunidades para esto, pero resalto una donde es demasiado clara. Vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, que es el siguiente libro. Este es un rey Josafat. En ese entonces, Josafat estaba de rey en parte en una de las divisiones ya del pueblo de Israel cuando ya se había dividido en dos. Este rey no fue tan malo como muchos otros y por lo menos buscó la voluntad de Dios en medio de su liderazgo en Israel. Hubo un momento que él se dio cuenta que lo iban a atacar, se dio cuenta que otro ejército lo iba a atacar a su pueblo y él de una manera muy sabia buscó a Dios, buscó al Señor y buscó ayunar incluso con su pueblo para ver qué hacía. Y una de las conclusiones a la que le llegó está en el versículo 21. Del versículo 21 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice así: después de consultar con el pueblo, y previamente había dicho que con Dios, Josafat, el rey, designó a los que irían al frente del ejército. Y adivinen quién iba al frente del ejército. Iban los que iban al frente para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. ¿Y cuál era el cántico? Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Es decir, para ir a la batalla entendieron que debían estar alabando al Señor. Que los que iban al frente de la batalla, ¿a quién pondría al frente de la batalla? De arranque, ¿a quiénes? Si usted no entendiera esto, ¿a quiénes? Pues no sé, a los más fuertes, que alabanzan y que alabanza, usted mande a los más capos y a los más fuertes y a los más
inteligentes en medio de una guerra y a los más portentosos, en fin. No, mandemos a los que están liderando la alabanza para el Señor a través del pueblo. Interesante es que no sé si lo hacemos consciente o inconscientemente, pero muchas de lo que uno sabe que es muy necesario para entrar en una batalla, incluso espiritual, es alabar al Señor. Por eso es que cuando entramos aquí, lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Qué es? Alabarlo. Y uno diría, pero pues podríamos hacer de mil maneras, y sí, no estoy diciendo que no, pero hay algo especial. Hay algo que pasa. Y de repente, por eso el diaconado, los que están en esta área, deben entender que tienen una responsabilidad grande, mayúscula. Porque parte de la victoria del pueblo de Dios está en primera parte con ellos. Obviamente no les vamos a poner toda la carga porque hay una parte de todos los demás, hay una responsabilidad en lo secreto de los que oramos, ayunamos, que es la parte sacerdotal, se dedica más a eso con respecto a la iglesia, no quiere decir que los demás no. Pero ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, elijan algunos que puedan servir las mesas? Esos son el diaconado, mientras nosotros nos dedicamos ¿a qué? Al ayuno y la oración, eso es el sacerdocio. ¿Cuál es más importante de los dos? Ninguno, son igual de importantes, solo que son roles más específicos que uno lleva y que el otro lleva. ¿Bien? Así que miren lo que pasó cuando fueron a la guerra, con los que iban adelante cantando y alabando a Dios. Versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, contra los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Así que tener el liderazgo de aquellos que están alabando a Dios y que nos llevan a nosotros a eso, enfrente de la batalla, nos va a dar a garantizar la victoria porque estamos exponiendo a Dios de primeras. Estamos confiando en su poder. Y por eso también parte de la vida de nosotros es estar alabando a Dios en lo secreto. Recuerdo muchas veces cuando aquí recién empezamos esto en un grupito de casa, a veces no habían músicos. Y adivine qué tocaba. Adivine. Cantar sin música, a veces me tocaba cantar a mí. Imagínense. No, de verdad, eso pasó. O sea, de verdad que no se fueron en esa época de milagros. Pero nosotros sabíamos que debíamos cantar. A veces ya mi mamá ponía una grabadorcita ahí, de esas antiguas, y ahí lo aprendía y hágale. Y éramos 3 o 4. Pero sabíamos que queríamos alabarlo. ¿Cierto, mami? ¿Usted qué? ¿Se acuerda cuando alabábamos a Dios en la casita que a veces no habían cantantes y ella ponía un cosito y hágale? Y cuando llegó John, que no teníamos video, y eran puras hojas, eran hojas ahí impresas la canción, y la gente llegaba y ni sabía, pero como no había video bien, al menos le teníamos la fotocopia. Y ellos, y ahí hágale. Porque sabíamos que había algo importante detrás de esto. Y es importante, y por eso los músicos tienen que entender que son parte de lo que Dios ha llamado para ir a la batalla, para estar ganando. Por eso, si nuestros músicos están bien en su vida, están haciendo un gran apoyo que a veces es invisible a lo que está ocurriendo con todos nosotros, ¿o no? Y cuando usted a solas también va y pone así sea lo que sea, o intenta entonar un cántico que es parte de lo que usted también debería intentar, hágalo con amor. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando los encerraron en la cárcel en Hechos? ¿Cuál era el que encerraron y empezó a cantar? Y de repente se rompieron las... ¿Ah? ¿Fue Pablo? Es que a veces me confundo si fue Pedro o Pablo. O Pedro Pablo.
Bueno, no importa, Pablo, creo que fue Pablo. Ellos en medio de unos cepos que les ponían acá, en medio de las cadenas y en medio, se pusieron a cantar cánticos, decía. Y en medio de otros ahí que estaban y dice que cuando estaban cantando y adorando empezó a temblar esa cosa. Y se rompieron los cepos y se abrieron las puertas. Y fue cuando el carcelero cuando se dio cuenta y se despertó que no había nadie, se iba a suicidar. Y Pablo le dijo, no se vaya a suicidar. Aquí estamos, no nos hemos escapado, Y él dijo, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor. Es la famosa frase, ¿no? Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Pero ellos sabían que no era con ejército, no era con espada, sino con el Espíritu de Dios, y en medio de eso ellos alababan. Qué tremendo es alabar al Señor en medio de una circunstancia tan difícil. Ellos estaban en una circunstancia que humanamente diríamos, no, Dios nos abandonó y ahora nos estamos metidos en una cárcel. Y ellos la tenían tan clara que en medio de la cárcel simplemente hicieron alabar. Habían música ahí, habían músicos, había YouTube ahí, habían lírica, había algo que música, ¿no? ¿Será que Pablo y los que estaban ahí cantaban lindo? No lo sé. Ahí sí hay que preguntar cuando los veamos. Pero si era como yo, seguramente no. Y entonces, a pesar de su mal y no tener ese don, Dios escuchó sus cantos. Así que orar, cantar, ¿se acuerda que eso es un paquete? Orar, cantar, ayunar y dar. Todo ojalá sin la motivación incorrecta. Cuando se tiene un paquete de esos con la motivación correcta, ¡qué poder! ¡Qué poder! Vamos a revisar. Bueno, y ganaron, ¿no? Y Dios confundió a estos y no tuvieron que hacer demasiada pelea. Por eso, si usted está en una situación difícil, alabe al Señor. Y si está en épocas de paz y en épocas de regocijo, alabe al Señor. Y si llega a entrar en épocas de escasez, alabe al Señor. Y si llega a estar en épocas de angustia y de persecución, alabemos al Señor. Y si un día no tenemos la posibilidad de vernos porque nos cierran, alabemos al Señor. Y si un día nos persiguen, alabemos al Señor. Y si un día, como le pasó a Job, Dios permitiera que nos quitaran todo, alabemos al Señor. Esos son los de corazón puro, recto, que entienden que no es por las circunstancias, sino que entiendes que es por Él. Y vamos por la tercera. Esta es la última que yo he descubierto hasta el momento y que hemos visto. Esto es muy interesante, muy. Porque hay algo especial en esto. Y es que un para qué alabamos es para que los espíritus malignos se aparten. Esto parece un poco como místico, pero con la persona correcta, guiada por Dios, esto ocurre. Vaya conmigo a 1 Samuel 16:14. Busquen ese libro. 1 Samuel 16:14. Y esto sí que es una realidad porque hasta hoy en día todavía lo he escuchado, lo veo y lo vivo con varias personas cercanas o que he escuchado que lo han vivido. Cómo el tema de la alabanza es impresionante, lo que tiene que ver también con la expulsión de espíritus malignos. Uy, me quedé corto acá. 1 Samuel, regálame un segundo, que me fui ya. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Miren lo que pasó en esa época. Ustedes conocen seguramente esta historia, pero la repito. En el capítulo 16, 14 dice lo siguiente. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Saúl era o fue el primer rey de Israel. Y como Saúl no valoró la presencia de Dios en su vida, no valoró el que Dios lo respaldaba en ese momento, no valoró su posición ni tuvo reverencia ante la máxima autoridad, a pesar de su autoridad, entonces hubo un momento en que Dios decidió apartar de él su espíritu. Y como todo ser humano, los seres humanos tenemos el espíritu propio con el que podemos existir, pero sí o sí tiene que haber otro gobernando. Y ese otro, o es el Espíritu de Dios, y si no está el Espíritu de Dios, adivine qué llega.
porque es que no puede quedar nada vacío. O está lo uno o está lo otro. Y mire lo que pasó. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea que cuando una persona está en tormento espiritual, ¿es por qué? Por falta de qué? Del gobierno del Espíritu de Dios en él, en su vida o en ella. No hay mitades. La pregunta es, ¿quién nos está gobernando hoy? ¿Quiere decir eso que no podemos pasar un momento de estrés en la vida? Y entonces ya por eso estamos con el espíritu del maligno en nosotros. No, es normal que tengamos estrés, es normal que no hayamos pasado bien un día, es normal que haya un tiempo de dificultad ahí todo. Pero cuando ya es un tema que trasciende, que te domina, que te lleva incluso a tratar de matarte, que te hace sentir que no puedes y no quieres vivir más, que no te hallas, que estás angustiado, que sientes a todo un despecho que te... ¿Será el Espíritu de Dios gobernando? No. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que trae? Paz. Por eso la Biblia dice y las Escrituras dicen que Él nos dejó su paz, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la circunstancia externa que estemos viviendo, nosotros vivimos un gozo y una paz que no se puede explicar. Una paz que puede llegar incluso a ver morir a un hijo y sigue en medio de un luto en paz. ¿Podría vivir alguien eso? Claro. ¿Qué le pasó a Job? Perdió todos sus bienes materiales, perdió a sus 7 hijos en un instante y estaba en la peor enfermedad de la época. Y aún así, alababa a Dios y estaba en paz. Eso es alguien que está gobernado por el Espíritu de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios permitió que le llegara un espíritu maligno a la persona. Es decir, ¿podría Dios permitir que les llegue un espíritu maligno a alguien? Claro. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros los seres humanos tengamos espíritus malignos en nosotros? No. ¿Lo podría permitir? Sí. ¿Sí ven la diferencia? Él no quiere que los tengamos, pero lo puede permitir y a Saúl se lo permitió. Y entonces sus servidores, los de Saúl, le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando, hasta los servidores se dan cuenta. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. ¿Por qué buscaron a alguien que tuviera un llamado en ese entonces y en ese momento musical? Se lo había preguntado, ¿por qué? ¿Hay algo de poder que puede pasar en medio de este ejercicio? Pero será únicamente porque tengo la habilidad para tocar. Leamos. Entonces dice él, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando, así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Muchos pensarían entonces, no, pues busquemos al primero que medio sepa tocar algo, ¿verdad? Pero no, mire lo que pasó después. Bien, le respondió Saúl, consíganme a un buen músico y tráiganlo. Si usted hubiera sido sabio y si Saúl hubiera sido sabio, ¿qué hubiera buscado Saúl? ¿Qué hubiera buscado Saúl? ¿Que le trajeran un músico? ¿O buscar a Dios y arrepentirse de su pecado? ¿Qué hubiera buscado? Porque cuando yo no estoy culpando a Saúl, fue su salida, pero qué triste es pensar que estaban buscando una libertad por parte, o digamos, momentánea, que la de raíz, porque la de raíz era un problema de él con Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Miren lo que ocurrió. Consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, y acá viene el detalle, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. ¿De quién estaba hablando? David.
sea que David, aparte de buen pastorcito en ese momento, era bueno tocando el arpa. Recuerde que nuestros hijos y nosotros, Dios puede usar cualquiera de nuestras habilidades para, de repente, mover su plan. En un momento movió el hecho de que él fuera pastor, en otro momento movió el hecho de que él fuera músico. Así que más vale que nosotros entendamos que nuestras habilidades son para la gloria de Dios en todo momento. Y en este momento era para glorificar a Dios en medio de esta situación, el tema musical en David. Pero mire lo que dice, conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, y él dice, es valiente, es hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Hasta ahí, pues yo podría conseguir en cualquier lado alguien de buena presencia, que sea hábil, sea valiente y que toque el arpa. Hasta ahí no tiene nada wow, podría ser cualquiera. Pero ¿qué tenía de vida adicional que viene acá? Además, el Señor, el Dios de Israel, está con él. Ahí está la diferencia. Así que aquí pueden llegar varios a tocar que puedan ser hábiles en un instrumento, ¿verdad? Que puedan ser hábiles en la voz. Que puedan hacer maniobras que la carne aquí entre nosotros se pueda deleitar. Incluso puede ser alguien que toque algunas notas que lo hagan llorar a usted. ¿Será que porque usted llora o que alguien llora está pasando algo? Pues sí, pues no sabemos. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia de aquellos que son llamados a liderarnos a esa área? Que el Señor esté con ellos, es decir, respaldándolos. Por eso aquí la ecuación no es la habilidad, sino que el Señor esté con ellos o con ella. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, además el Señor está con él, su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Y ahí se lo mandaron. Y después dice, Isaí tomó un asno, alimento, una odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo escuchó, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, permíteme que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Y acá viene el detalle, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. He escuchado a muchas personas que cuando se acercaron por primera vez a un lugar donde alababan a Dios, se sentían que no querían estar ahí, se sentían que algo espiritual estaba pasando, se sentían que no se hallaban. Y generalmente es porque vienen con cargas espirituales que contrarias. Entonces, en medio de la alabanza, ¿qué empieza a hacer Dios? Y cuando el lugar es correcto y hay respaldo, ¿qué empieza a hacer Dios? A liberar. Incluso usted un día se puede topar con que alguien de repente se ponga como medio movido. ¿Puede pasar? Sí. Y acá hago una pregunta técnica antes de terminar. Toda liberación de un espíritu inmundo en nosotros se manifestará por medio de que nos movamos o nos arrebatamos fuertemente o hagamos un show fuerte, ¿sí o no? No necesariamente. ¿Podría pasar? Sí. ¿Siempre ocurre así? No. Y yo creo que fui libre de cosas en medio de ese proceso. Sin necesidad, jamás me ha arrebatado. Pero yo sé que Dios me ha quitado cosas. Me quitó cosas. Así que en medio de la alabanza correcta y de personas que Dios respalde, liberación de espíritus pueden estar pasando. Libertad de lo algo contaminado con lo que vengamos. Y le digo varias cosas, o más bien le digo dos cosas que es lo que más contamina el templo de Dios, es decir, un cuerpo, la persona. Primero, la inmoralidad sexual, porque es la unión con más espíritus cada vez que usted se acuesta con alguien. Entonces la inmoralidad sexual es la mezcla de unir espíritus, de unir
almas con otras personas que si no se ha cortado se unen con las que ellos también han estado. Imagínense ese estado. Entonces, es una de las maneras con estar muy contaminado. Y la otra manera con estar supremamente contaminado, ¿cuál es? Estar o haber hecho parte del mundo espiritual del maligno. Háblese de ayudas espirituales esotéricas, chamanes, brujos que leen las cartas, que hacen todo este tipo de conjuros, que te traigo al ser amado, que te sano de una enfermedad repentina, pero te manda a adorar a otra cosa. Todo ese tipo de mundo espiritual, de libros, de toda esta magia que existe, porque existe, negra, blanca, azul, de un color, del otro, hay de todos los colores. Cualquier tipo de acercamiento, de comunión con este mundo espiritual, nos contaminará. Pero gracias al Señor, a través de la alabanza, puede ser una manera de liberar a la persona. Y por eso cuando se acerca a un lugar correcto, donde hay respaldo de Él, sin necesidad de hacer bulla, podemos estar viendo libertad en muchos. Porque el Espíritu del Señor está apartando los espíritus malignos de muchas personas. Así que ¿para qué deberíamos también alabar? Para alejar de la vida de otros y obviamente en su momento de las nuestras, espíritus inmundos que pudieron haber gobernado nuestra vida, pero ahora gracias a Dios, los que estamos arrepentidos, nos gobierna el Espíritu de Dios. Amén. Así que vamos a cantar para terminar, vamos a alabar a Dios, pongámonos de pie. Y espero podamos reflexionar en el hecho de que podemos usar esta arma, podemos usar esta herramienta de una manera muy poderosa, tanto en privado como en público, pero en público debe hacerse en orden, con las personas que Dios llamó. Y las personas que Dios llamó lo deben tomar con una actitud reverente, cuidando su vida para que no solo sus habilidades sean puestas al servicio del pueblo de Dios, sino que el respaldo de Dios esté con ellos, para que así como David lo hizo, Dios lo respaldaba cada vez que él tocaba el arpa, la lira y todos estos instrumentos ante el rey Saúl, también nosotros podamos recibir respaldo cada vez que adoremos a Dios o lo alabemos a través de la música. Como